Buenos Aires, marzo de 2009. En este acto, yo, Alberto Nicolás Iparraguirre, argentino, en pleno uso de mis facultades mentales, lego al señor Daniel Tonietti un cuerpo de objetos que componen un trabajo de investigación sobre el bicentenario de la República Argentina, desarrollado durante mis últimos años. Asimismo, manifiesto que es mi voluntad que Daniel Tonietti sea el responsable de llevar adelante este trabajo y que a tales efectos se le entreguen las llaves del depósito en el cual se encuentran los objetos anteriormente mencionados. En el lugar encontrará 13 cajas. Las mismas se encuentran ordenadas por temas y contienen todo aquello que juzgué necesario para que, en 13 fascículos, se pueda reflexionar sobre los 200 años de la historia argentina. Es mi deseo que la serie lleve el nombre ¿Qué supimos conseguir? Una mirada sobre el bicentenario. Los medios de comunicación ocupan hoy entre nosotros un lugar fundamental. Buena parte de lo que sucede está organizado y relatado por los diarios, la televisión, las radios y las páginas de internet. El salto tecnológico experimentado en las últimas décadas hizo que esa presencia sea todavía más insoslayable. Pero la importancia de los medios en el país tiene una trayectoria mucho más larga. Es más, podemos decir, tan larga como la historia de la patria. 200 años son también 200 años de medios argentinos. El Facundo de Sarmiento, uno de los grandes textos argentinos del siglo XIX, se publicó en 1845 desde el exilio, como folletín por entregas en el diario El Progreso de Chile. Rosas estaba en el gobierno y Sarmiento se oponía duramente a él. Los periódicos, como campos de batalla, se transformaron en el medio para dirimir esa contienda. Política y medios, una relación que sería tan conflictiva como prolongada. Hola, Karina. Sí. Daniel habla. Escúchame, ¿sabés si tenemos alguna novedad por la nota con el ministro? ¿Te puedo llamar en 5 minutos? Sí, yo estoy acá en este momento, pero justo me estoy yendo a hacer la nota con Eduardo, con Aliberti. Ok, llamo ya a la secretaria y te llamo. Bueno, quedamos así. Espero tu respuesta. Bailó, a veces me agarra. Perdí mi cupo para gas nervioso y noticias piratas. Noticias de ayer, extra. Noticias de ayer, extra. ¿Cuál es la relación histórica en Argentina, si se podría resumir, entre medios de comunicación y poder? Hay un corte muy fuerte hacia las décadas del 30 y del 40, creo yo. Porque si vos tomás experiencias como la del diario Crítica de Botana, encontrás que no hay una conexión directa con el poder en términos de argamasa, de alianza entre el medio y el gobierno. Y digamos que fue casi como la penúltima etapa, si se quiere,
de lo que podía llamarse periodismo crítico independiente, más allá de las plumas que escribían y demás. Después hay una segunda etapa, que es la de los 60-70, que es la de un periodismo muy profundamente ideologizado. Bueno, ideologizado el periodismo siempre, como es un oxímoron, como decir que es objetivo, sí, no existe la objetividad, pero es expuesto, es manifiesto cómo juega el periodismo en la década del 60 y el 70. Lo quieras ver por izquierda o lo quieras ver por derecha. En una palabra, digo, tenías desde lo que se edifica, claro, lo que se edifica a partir de Walsh y todo lo que es la etapa incluso del Timerman golpista, Ilia, la tortuga, etcétera, etcétera. Me salté obviamente la etapa de la dictadura por obvias razones entre medios y poder. Y después yo creo que vienen dos etapas muy claramente diferenciadas desde el recupero democrático. Estamos haciendo un pasaje rápido, ¿no? Hay una etapa que es la de la primavera democrática alfonsinista, que tiene que ver con algún intento del Estado de tener medios fuertes, participativos, plurales, que es la etapa de Radio Belgrano, de Sin Anestesia, etcétera, etcétera, de lo cual deriva, por ejemplo, el fenómeno de Página 12. Y tenés una etapa que arranca en los 90, que es primero la de la multimediatización y después la de la megacorporativización de los medios. Primero, todos los medios pueden tener todos los medios y después todos los medios, además de tener medios, pueden hacer otros negocios. Esa es la etapa que se vive ahora. En una palabra, vos tenés que, además de manejar un canal de cable, una o varias emisoras de radio, el diario, las revistas, te manejan empresas de espectáculo, telefonía celular, extracción petrolera, aeropuertos, con lo cual se vive hoy una etapa que no es argentina, es mundial, ojo, tampoco nos vamos a andar haciendo así, porque sí. Tenés una etapa en la que, además de manejar medios, los medios manejan otros negocios, y por lo tanto, hoy los medios son decididamente un factor de poder. A fines del siglo XIX nacieron dos corrientes opuestas de diarios. Por un lado, como tribunas de doctrina de la élite gobernante y de los sectores poderosos, la prensa, fundada en 1869 por José Cepaz, y La Nación, creada en 1870 por Bartolomé Mitre. Por el otro, los diarios La Protesta, de ideas anarquistas, y La Vanguardia socialista se consolidaron como las voces de la prensa obrera, inmigrante y de izquierda. La Protesta Humana, Buenos Aires, 13 de junio de 1897. A los compañeros, la protesta humana por el presente no puede aparecer semanalmente y aparecerá cada 15 días durante el tiempo que tarde en recolectar una cantidad regular por suscripción voluntaria, destinada a la creación de un fondo de reserva para asegurar la aparición semanal. Bueno, creo que el momento más singular, más extraordinario fue la década del 60, con la aparición, digamos, de un periodismo político, social y cultural, crítico del poder, pero a su vez con la construcción de periodistas formados intelectualmente, formados culturalmente, con talento en sus plumas. Puedo mencionar a Berbisky padre, a Cusani, a Tomás Eloy Martínez, a Juan Gelman, a Tito Cosa, a David Viñas, a Ismael Viñas, a Manuel Chitric. Bueno, me olvido de mencionar a alguien extraordinario, que yo creo que fue un maestro de todos ellos, que fue Rogelio García Lupo y Rodolfo Walsh. Fueron para mí los dos más grandes. Y también en ese periodo ya hacia los fines de los 60, Horacio Berbisky. Yo creo que los dos primeros fueron los más grandes periodistas de la década del 60, ¿no? Y Jacobo Timerman, que surge en ese periodo
y que después va a desarrollar hacia los 70 una prensa múltiple, polémica, pero con un sentido crítico y de vuelo poético y de vuelo artístico inclusive extraordinario, ¿no? Esas revistas como Confirmado, Primera Plana, etcétera, fueron lo que revolucionaron la manera de contar del periodismo, ¿no? Donde no solamente se hacían grandes investigaciones, sino que además se contaba una historia. La gráfica aporta algo que no aportan los medios audiovisuales en general, por la velocidad en la que circulan, que es la posibilidad de contestar por qué los acontecimientos, de que los acontecimientos puedan ser interpretados con un detenimiento y un tiempo que necesita la reflexión para ser dichos. El diario Crítica de Natalio Botana, surgido en 1913, marcó el comienzo de la prensa masiva como efecto de la alfabetización. Pero fue el diario El Mundo, fundado en 1928, que, leído por empleados, amas de casa y comerciantes, logró captar un público matutino y desbancó a la nación y a la prensa de su lugar hegemónico. En los años 40 apareció Clarín, el diario que con los años se transformará en el más leído por los argentinos. En los años 30 apareció la radio y los hogares empezaron a llenarse de voces que se hicieron famosas y queridas. La radio es la expresión de la calle y tal vez sea por eso que la gente la siente más cercana y amable, más austera, más querible. Quizás sea por ese amor que la radio es el modo que muchos eligen para no estar solos. Héctor, una de las ventajas que tiene la radio es esa inmediatez y ese diálogo que existe entre el oyente y el conductor de radio. Se establece una comunicación con todo el programa. Se establece una comunicación que en muchos casos va mucho más allá del profesional y el oyente. Hay vinculaciones espirituales muy fuertes. Yo lo he notado a través de la música. Por ejemplo, uno de mis grandes admirados es Miles Davis, el trompetista. Y yo digo, nunca lo vi a este hombre. No lo vi ni lo veré porque ya se murió. ¿Y por qué lo siento mi amigo? Porque a través de la radio empecé a escuchar esa trompeta encantadora de infinitas posibilidades. Lo mismo pasa con Troilo, con Salgano, con Amalia Rodríguez. La cultura de los 40 tuvo un gran sostén en la radio, porque se formó ahí un círculo virtuoso que se venía gestando ya desde el 30. La radio venía muy fiel a la música popular argentina. Tango y folclore asumen, y particularmente el tango, asumen una gran difusión gracias a la radio. Complementaba el disco, pero estaba, fíjate, en el caso del tango, estaba el intérprete que tenía su interés. ¿Qué tenía que hacer? Que lo fueran a ver para que la gente bailara. Había una necesidad de la gente que es espiritual, que ir al baile, puramente espiritual. La radio con su necesidad comercial y el artista con su sensibilidad y su necesidad de artista. La orquesta no hubiera sobrevivido, no estaría ni Troilo, ni Di Sarli, ni nadie si no hubieran existido los bailes. De modo que todo eso en un círculo virtuoso se hizo posible con un componente extraordinario que si no estaba, no sé, no se hubiera hecho, no se hubiera armado el círculo. Y eso venía ya desde que la radio empieza a tener vigencia. Creo que cuando yo empecé a hacer radio, si bien esa radio de los Pérez García, los Tango Club, muy formal y muy señorial en algunos casos, estaba muriendo. A mí me tocó estar ahí en ese momento, en el momento del cambio, pero de todos modos era una radio
Me gusta esta definición de oyentes pasivos. Es decir, alguien que estaba en algún lugar en la casa y escuchaba la radio y no tenía participación directa, no tenía email, no tenía número telefónico, nada. Escuchaba y punto, se terminó. Manejaba el contenido como podía, ¿no? Lo aceptaba o lo rechazaba. En cambio, este tiempo es el tiempo del escuchador activo. Vos estás en tu casa, escuchás, y si querés opinar, opinás, te metés, eso que decimos a veces, metete en la radio, el caminito de la radio, como uno lo quiera llamar. Si bien siempre la voz dominante va a ser la del conductor del programa, se han multiplicado esas voces, ¿no? Se han multiplicado. Yo lo que siento en este tiempo es que de eso estamos haciendo por ahí un camino indebido, estamos abusando demasiado de la comodidad que da el que escucha radio, porque te quita tiempo de producción y de creatividad. Confiamos en que total los emails y los llamados telefónicos y demás nos van a hacer buena parte del programa. Y además, algo que me parece fundamental en la radio de este tiempo, estamos usando todo ese inmenso poder de ida y vuelta de comunicación para alimentar el narcisismo de los conductores. A veces voy escuchando radio y digo, pero ¿cómo podemos ser tan infantiles? ¿Cómo podemos sentarnos frente a un micrófono y desaprovechar tanto tiempo útil para leer los mensajes que nos dejan? Yo leyendo Betty, sos la mejor, no hay otra como vos, cómo te admiro. Y nosotros agradeciendo, me parece que en ese sentido nos hemos infantilizado, tenemos esa actitud del niño que necesita la mirada comprensiva, abarcativa de los padres. En esto tenemos que pensar un poco qué estamos haciendo. Hola, Daniel. Pablito, ¿cómo andás? Bien, ¿y vos? Bien, qué bueno que me llamás. ¿Tenés buenas noticias? Sí, se confirmó la entrevista. A ver qué día. ¿Tenés algo para anotar? Decime. Martes a las 17. Martes a las 17. ¿Cuántas veces hemos escuchado decir a alguien que no mira televisión, como si con esa actitud estuviera cuidando su salud mental? ¿Cuántos prejuicios pesan sobre esa mal llamada caja boba? ¿Cuántas sospechas caen sobre ella? Hay quienes sueñan con una sociedad más culta y la imaginan sin televisión. Hay otros que dicen que, sin ella, no se puede entender la cultura de esta época. ¿Será posible encontrar una síntesis entre estas dos visiones? A mí me parece que la irrupción masiva y definitiva es a partir de 1960, cuando se instalan los canales privados, ¿no? En 1960 se instalan el 9 y el 13, y en el 61 se instala el 11. Y básicamente porque se agranda la base de sustentación de los televidentes. De un solo canal, en 3 años vas a tener 4 canales. Bueno, crece el número de televisores vendidos y crece el negocio. Comienza la industria de la televisión. Ahí comienza la televisión como industria. ¿Cuáles fueron los momentos más intensos en términos políticos de la televisión? Y primero que nada me viene a la cabeza aquellos momentos en que toda la sociedad tuvo que regirse por un pensamiento único, ¿no? Digo, pienso en los momentos iniciales de la dictadura del 76, pienso en el Mundial del 78, en donde no podía haber opiniones contrarias. Y también pienso en Malvinas. Son momentos de pensamiento único, ¿no? en la Argentina. Y Carlos, ¿no pensás que la televisión está a veces injustamente demonizada? ¿O sí? ¿O que está justamente demonizada? No, yo creo que no hay... Primero, creo que hubo un momento, yo creo que en la década de los 60, en que la crítica de televisión, que verdaderamente existía en ese momento, era apocalíptica, ¿no? Prácticamente pensaba uno de la televisión que era la responsable de
casi todos los males del mundo. El lavado de cerebro. Y que era casi el impedimento para que los pueblos lograran sus auténticos objetivos. Bueno, creo que esa forma de juzgar a la televisión caducó, ¿no? Creo que ahora la televisión no es sino un entretenimiento, es un entretenimiento global con ideas, sobre la base de ideas cada vez más perversas, como son los reality shows, ¿no? En donde tiene enorme participación la gente común. Cada vez más la televisión está copada por la gente común, ¿no? Hay un lugar común, ¿no?, de definir a la televisión como la caja boba. ¿Compartís esa idea? No, nunca jamás utilicé ese término. Me parece un lugar común, verdaderamente, ¿no? Y hay que huirle a los lugares comunes. Y a lo largo de su historia ha demostrado que no es para nada una caja boba, sino que es es la manera, todavía la manera más barata y a mano que tiene la gente de entretenerse. Durante el año 2005, la Cooperativa Gráfica Patricios hizo una convocatoria a diversas organizaciones sociales y políticas que rodearon la lucha que se coronó con éxito con la recuperación de esta empresa gráfica. Y bueno, hace más de 4 años que estamos trabajando para poner esta radio al aire, para construir este proyecto de comunicación popular en una empresa recuperada por trabajadores. Partíamos también de una realidad, ¿no?, que es muy dificultoso. Existen muchos obstáculos para que nosotros como ciudadanos, como sujetos de esta sociedad, podamos ejercer el derecho a la comunicación. Parece que en este panorama de sociedad que tenemos, solo algunos pueden hablar públicamente, solo algunos tienen legitimada y legalizada la voz pública, y de algún modo nosotros nos propusimos ejercer, ¿no?, ese derecho a hablar, a comunicar, porque la comunicación implica la construcción de un vínculo con otro. Y lo que vemos que en el panorama mediático actual solamente hay una unilateralidad de la comunicación. Este fue uno de los programas más complejos de hacer, porque los medios de comunicación son parte de mi vida. Hace más de 20 años que trabajo en ellos. Mucha gente me saluda por la calle y no sabe nada de mí, pero cree que ese lugar que ocupo tiene que ver con ellos. La mirada crítica sobre la importancia de esos medios es parte del saldo de este bicentenario, y nuestra responsabilidad debería ser esta. Nadie puede sentirse inocente acerca del lugar que ocupa, de los relatos que construye, de los intereses que están en juego. El mayor desafío en términos de medios de comunicación a mediano y largo plazo, ojalá en el corto, es que se democratice el espectro, que haya más gente que pueda ser propietaria, más grupos, más organizaciones, de los canales, de las radios. No puede ser que 4 o 5 cadenas manejen lo que tenemos como información y como opinión todos los argentinos. Sueño que cada periodista gráfico, cuando cuente una historia, cuente como si fuera la Odisea. No por lo que tiene de maravilloso, sino por lo que tiene de épico, poder registrar la verdad de los acontecimientos de los seres humanos. Lo que a mí me parece es que tenemos que entrar a considerar al oyente como mucho más importante de lo que mucha gente que está en la radio, que tiene radios, lo ha considerado hasta ahora. El oyente es lo más respetable que hay, porque es la razón de ser de los medios de comunicación. Los que trabajamos en ellos tenemos, me parece, que tomar muy en cuenta en adelante todo esto. Yo estoy segura que dentro de 200 años la esencia de la radio ha de ser la misma. Siempre será alguien que se encuentra a través de las ondas hertzianas
con otro alguien que anda por ahí necesitándote. Frente al Bicentenario, digo, la aspiración sería que los canales entendieran que la televisión es para toda la gente, no solamente para los que gustan de los programas con mayor rating. A mí me gustan los programas con bajo rating. Así que eso es lo que le pediría a los canales, ¿no? Más respeto por esos programas, por los programas que a lo mejor no son de carácter tan masivo.